A continuación vamos a hablar de los efectos de la Ley 1943 de 2018 en el reporte exógena 2019. La explicación la haremos a través del desarrollo de 9 casos en los cuales contemplaremos el efecto de diversas disposiciones que trajo esta ley en materia tributaria. Recordemos que aunque la Ley 1943 de 2018, denominada también en su momento Ley de Financiamiento, deberá de aplicarse para las obligaciones de índole fiscal no consolidadas correspondientes al año gravable 2019, a pesar de que para el año gravable 2020 fue declarada inexequible. Tenemos entonces el ejercicio 1. En este ejercicio 1 hablaremos acerca de cómo debe ser el reporte del impuesto al patrimonio. Plantea este ejercicio que el señor Jacinto Dolores Ortiz, con NID 94.555.331-1, contribuyente de renta y cuya actividad económica proviene del desarrollo de actividades mercantiles, durante 2019 pagó un impuesto al patrimonio por valor de 45 millones de pesos. Partiendo de la base de que este contribuyente es comerciante y que por tanto está obligado a llevar contabilidad, el reconocimiento del impuesto al patrimonio en el evento de que haya sido responsable y contribuyente de este impuesto implica que se debió haber registrado como un gasto por impuestos. Por supuesto, de acuerdo con la normatividad tributaria, este impuesto no es deducible del impuesto sobre la renta. Por ese motivo, este impuesto se debería de registrar en el formato 1001 como un valor no deducible y en cabeza de la Administración de Impuestos. El concepto sería 5016, otros costos y deducciones, en virtud de que, a pesar de ser un impuesto, no se podría reportar bajo el concepto 5015, dado que este concepto corresponde a los valores de impuestos que el contribuyente se tomará como deducibles en la declaración de impuesto de renta. En el ejercicio 2 exploramos cómo debe de ser el reporte del impuesto de normalización tributaria complementario al impuesto sobre la renta y al impuesto al patrimonio. Establece este ejercicio que el efectivo disponible en el exterior fue objeto de normalización y repatriación durante 2019. Equivale a $200.000 reconocidos a la TRM o tasa representativa de mercado de la fecha en que se aperturó la cuenta. Esto es 2.930 pesos con 17 centavos, correspondiente al 30 de enero de 2017. El valor del impuesto pagado fue de 32.500.000. En el caso de un obligado a llevar contabilidad, el impuesto de normalización tributaria deberá de reconocerse como un gasto por impuestos pagados o devengados por parte del contribuyente durante el año gravable 2019. Sin embargo, en materia de información exógena y de manera similar al ejercicio 1, este impuesto deberá de reportarse en cabeza de la DIAN como un pago o abono en cuenta no deducible, en virtud de que este impuesto tampoco se aceptará como deducible en la depuración de la renta líquida gravable para efectos del impuesto sobre la renta. Es importante señalar que en este ejercicio no se hace claridad acerca de si el reportante es una persona natural o jurídica, lo cual es conveniente tenerlo en cuenta, puesto que a las personas naturales reportantes solo se les exige informar acerca de las operaciones relacionadas con la obtención de rentas de capital y rentas no laborales. En este mismo ejercicio 2 se tendría que reportar el valor de los recursos normalizados que seguramente reposarán al cierre 2019 en una cuenta bancaria nacional. Por tanto, en el formato 1012 y en cabeza de la entidad financiera correspondiente bajo el concepto 1110, con el cual se reportan cuentas bancarias nacionales,
se deberá de reportar el valor del saldo que tenga esta cuenta al cierre 2019. Por supuesto, este valor se determinó multiplicando el saldo en dólares por el valor de la tasa representativa de mercado del día en que se aperturó la respectiva cuenta, que en este caso el ejercicio plantea fue el 30 de enero de 2017. En el caso de la normalización tributaria, recordemos que el artículo 46 de la Ley 1943 de 2018 establece que la normalización no generará sanción alguna, ni en el impuesto sobre la renta y complementarios, ni en IVA, ni en materia de precios de transferencia, ni en materia de información exógena. En el ejercicio 3 se plantea cómo deberá de reportarse el impuesto de industria y comercio cuando se va a incluir en la declaración de renta 2019 como un gasto. Establece este ejercicio que la entidad reportante declaró y pagó durante 2019 el impuesto de industria y comercio correspondiente al año gravable de 2018 por valor de 10 millones. Sin embargo, el impuesto devengado por este concepto en el periodo gravable actual fue de 15 millones. El impuesto se tomará como deducible en la declaración de renta y complementario del año gravable 2019. Vemos entonces que contablemente el impuesto pertinente al año 2018 se reconoce como un menor valor del pasivo declarado como tal en los estados financieros del año 2018. En cambio, el impuesto de industria y comercio devengado por el año gravable 2019 se reconoce como un gasto contra la retención practicada por los respectivos agentes retenedores, que en este caso es de 14 millones, y contra el respectivo pasivo por este impuesto. Se devengó también lo correspondiente al impuesto de avisos y tableros. Con las modificaciones que introdujo la Ley 1943 de 2018, recordemos que a partir de 2019 el impuesto de industria y comercio podrá ser tomado como descuento en la declaración de renta 2019 o como deducción. En el evento de que este impuesto se opte por tomarlo como deducible, tendrá que reportarse en el formato 1001 en cabeza del municipio correspondiente bajo el concepto 5015, que es el código del concepto bajo el cual se deberá reportar el valor de los impuestos tomados como deducibles en la declaración de renta 2019. Asimismo, se deberá de incluir en la columna denominada como pago o abono en cuenta deducible, el formato 1001, el valor de la deducción por este concepto, que en este caso incluye tanto el impuesto de industria y comercio como el respectivo impuesto de avisos y tableros. Por supuesto, en el formato 1009 se deberá de reportar el correspondiente pasivo por impuestos en cabeza del municipio, y que en este caso sería por el valor neto después de deducir la retención en la fuente a título de industria y comercio practicada, arrojando así un saldo de 3.250.000. Pero en el formato 1011 también se deberá de reportar bajo el código del concepto 8233 el valor de la deducción de impuestos devengados. Por este motivo, en este formato 1011 se termina por reportar el valor de los 17.250.000, que incluye el industria y comercio y el impuesto de avisos y tableros bajo el concepto, reitero, 8233. Tal y como lo mencionábamos, la Ley 1943 también nos permite tomar como descuento para el año gravable 2019 el valor del 50% del impuesto de industria y comercio devengado. Es importante resaltar que para el caso de los contribuyentes de renta obligados a llevar contabilidad deberán de observar lo dispuesto en el artículo 115-1, el cual establece que en el caso de los obligados a llevar contabilidad, la deducción por impuestos corresponde al valor devengado
durante el año gravable 2019 con la condición de que se paguen en forma previa a la presentación de la declaración inicial de renta, que en este caso sería la del año gravable 2019. Tal motivo, de acuerdo con los datos del ejercicio anterior, se tendría que reportar en cabeza del municipio el valor del impuesto de industria y comercio y de avisos y tableros, pero no como un gasto deducible, sino en la columna de los pagos o abonos en cuenta no deducibles, dado que en este escenario, si el contribuyente opta por tomar el 50% del impuesto de industria y comercio y avisos y tableros como descuento en renta, no lo podrá tomar como deducible en la liquidación de la renta gravable. Asimismo, en tanto que el impuesto no daría lugar al reconocimiento de deducción, entonces el código de concepto bajo el cual se reportaría este impuesto en el formato 1001 sería el código 5016, que corresponde a otros costos y deducciones, no al 5015, el cual ya explicamos deberá de ser utilizado solo en aquellos casos en los cuales el valor reportado corresponda a un valor deducible por concepto de impuestos devengados. Asimismo, se deberá reportar bajo el concepto 2204 en el formato 1009 el respectivo pasivo por impuestos y adicional en el formato 1004 de descuentos tributarios solicitados bajo el concepto 8330, que significa descuento tributario por impuesto de industria y comercio, avisos y tableros, y en cabeza del respectivo municipio se tendrá que reportar el valor del correspondiente impuesto de industria y comercio y avisos y tableros, que en este caso serían 17.250.000, junto con el valor del descuento tributario originado en este pago o abono en cuenta, que en este caso sería el 50% de 17.250.000. En este formato también se debe de reportar el tipo de documento del tercero, los apellidos, nombres o razón social del tercero que originó el respectivo descuento tributario, así como su dirección, código de departamento, municipio, código de país y el correo electrónico, que es un dato opcional. En el ejercicio 5 explicamos cómo debe de ser el reporte del impuesto nacional al consumo de bienes inmuebles. Si bien esta norma fue declarada inexequible por una de las altas corporaciones durante el periodo de vigencia de esta norma, en el periodo gravable 2019, los contribuyentes que pagaron este impuesto debieron haberlo reconocido como un costo atribuible del inmueble, es decir, como parte del costo del activo. En este ejercicio, por ejemplo, se plantea que durante 2019 el reportante adquirió un inmueble por valor de 1.000 millones de pesos a la señora Nora Navas, con NIT 31.666.666 Esos 1.000 millones se incrementaron en los siguientes valores: impuesto al consumo por 20 millones, que corresponde al impuesto nacional al consumo de bienes inmuebles, trámites notariales por 3 millones, impuesto de registro por 1 millón de pesos, costos de desmantelamiento por 7.711.000, lo cual, bajo los marcos técnicos normativos contables, implicó que el inmueble se hubiese reconocido por un valor total de 1.031.711.000. Esto es el valor de adquisición más los respectivos costos atribuibles. Sin embargo, como lo habíamos mencionado en una de las charlas anteriores, a pesar de que estos costos atribuibles desde el punto de vista contable se reconocieron como mayor valor del activo fijo, para efectos del reporte de exógena, cada concepto de costo atribuible e incluso el concepto de la adquisición del inmueble deberá de reportarse de forma separada en el concepto que le corresponda. De esa manera, en el 1001 se reporta la adquisición del inmueble bajo el concepto 5008 en cabeza de la antigua propietaria, que es la señora Nora Navas, quien se reporta por un valor de pago abono en cuenta deducible de 1.000 millones de pesos. No se sorprenda de que este valor, a pesar de ser un activo fijo,
se termine reportando en la columna de pago o abono en cuenta deducible, dado que así lo plantea el parágrafo 4 del artículo 16 de la resolución 11004 de 2018, según el cual los pagos o abonos en cuenta que constituyan costo o deducción o en derecho a impuesto descontable, incluida la compra de activos fijos o movibles, deben ser diligenciados en la columna de pagos o abonos en cuenta deducibles. Los demás costos que contablemente se reconocieron como mayor valor del activo se reportarán en los conceptos de servicios, lo correspondiente, por ejemplo, a los gastos notariales por 3 millones, y bajo el concepto 5066 se reconocerá el impuesto nacional al consumo por valor de 20 millones pagado en cabeza del notario, y por tanto se reportará en cabeza del notario porque fue al que se le pagó el impuesto, y se reportará en la columna de pago o abono en cuenta no deducible, en virtud de que la norma establecía en su momento que este impuesto podía ser reconocido como mayor valor patrimonial del activo para efectos fiscales, pero no sería deducible en renta. Y finalmente, el valor del impuesto de registro se reporta bajo el concepto 5016 en cabeza de la Superintendencia de Notariado y Registro en la columna de pagos o abonos en cuenta deducibles, puesto que constituye un mayor valor del activo de conformidad con el artículo 61 del Estatuto Tributario. Sin embargo, no se reporta bajo el concepto 5015, sino bajo el concepto 5016. El ejercicio 6 plantea un caso acerca de cómo deberá de reportarse el IVA pagado en la adquisición de activos fijos reales productivos. Recordemos que la Ley 1943 de 2018 estableció la posibilidad de tomarse como descuento tributario en renta el valor del IVA pagado en la adquisición, formación, construcción o importación de activos fijos reales productivos. Esta norma nunca fue reglamentada durante el año grabable de 2019. Sin embargo, hacemos claridad acerca de cómo deberá reportarse el valor del respectivo IVA para aquellos contribuyentes que hayan optado por aplicar esta disposición. En este caso, el ejercicio 6 plantea que se compró a Comercial Planeta el activo fijo por valor de 5 millones de pesos más IVA, y que ese IVA se descontará en la declaración del impuesto sobre la renta. Por tal motivo, ese IVA, al ser un impuesto recuperable desde el punto de vista contable, no se debió haber contabilizado como mayor valor del respectivo activo. En términos contables, el valor del IVA que se iba a utilizar como descuento tributario, en este caso 950.000, debió haberse reconocido como un crédito tributario, lo que antes bajo el decreto 2650 se reconocía en las cuentas 1355 anticipo de impuestos. Por tanto, el reporte de este tercero en el formato 1001 se haría bajo el código del concepto 5008 compra de activos fijos por el valor de 5 millones de pesos. En este caso, no habría lugar a reportar IVA en el formato 1001 en virtud de que se tomará como descuento tributario, y por esa razón en el formato 1004 tendremos que reportar al mismo tercero y el valor del respectivo descuento a causa de este IVA. Así, bajo el código del concepto 8331, que según la resolución es el que corresponde al descuento tributario por impuestos sobre las ventas en la importación, formación, construcción o adquisición de activos fijos reales productivos, se reportará al tercero Comercial Planeta, indicando el valor del pago abono en cuenta, que en este caso corresponde al valor del activo adquirido, e indicando también el valor del descuento tributario originado en dicha adquisición, que en este caso son los 950.000, correspondientes al 19% del valor del activo. En el ejercicio 7 hacemos una mención a los contribuyentes del régimen simple de tributación. En este caso se dice que el 1 de diciembre la entidad reportante que se inscribió como contribuyente del régimen simple durante 2019
compró mercancía Todo Vendemos SAS por valor de 10 millones masiva a 60 días. Se cancelaron fletes a la compañía Servifletes SAS por valor de 600.000 para transportar la mercancía hasta las instalaciones del comprador. Se habla de una tarifa de retención en la fuente y se dice además que debemos asumir que la compra se realizó durante el periodo en que la entidad pertenecía al régimen ordinario. Esta aclaración es bien interesante porque recordemos que los contribuyentes del régimen simple pierden su condición de ser agentes de retención en renta, excepto en el caso de los pagos por conceptos laborales. Así, este contribuyente del régimen simple que perteneció al régimen ordinario durante parte del periodo gradual de 2019 se obligará a reportar las operaciones realizadas como contribuyente del régimen ordinario junto con las retenciones practicadas durante ese periodo de tiempo. De esta manera, reportará en cabeza de Todo Vendemos SAS, que es el proveedor de la mercancía, bajo el concepto 5007 compra de activos movibles, el valor de la compra por 10 millones de pesos, y en cabeza del tercero Servifletes SAS, bajo el concepto 5004 servicios, puesto que fue la entidad que prestó el servicio de fletes, el valor de 600.000 pesos, en ambos casos con las retenciones en la fuente practicadas. Analice que estos pagos se tendrán que reportar en la columna de pagos o abonos en cuenta no deducibles, en virtud de que este contribuyente, al no pertenecer al régimen ordinario de renta al cierre de 2019, no debería de reportar valores deducibles en la columna de pagos o abonos en cuenta deducibles, en tanto que esta columna y la siguiente de pagos o abonos en cuenta no deducibles necesariamente tiene que ser observada por contribuyentes que pertenecen al régimen ordinario de renta. Recordemos además que los contribuyentes del régimen simple de tributación están obligados a liquidar el impuesto unificado sobre el valor de los ingresos brutos. Por tanto, no hay lugar a detraer conceptos por gastos o deducciones. En el caso del IVA descontable, tendrá que reportar el valor del IVA descontable originado en la operación con Todo Vendemos SAS, y en el formato 1009 tendrá que reportar las respectivas cuentas por pagar devengadas. En el ejercicio 8 hablamos del reporte de la Seguridad Social en Salud y para fiscales que tendrá que reportar un contribuyente del régimen simple. Aquí, por ejemplo, se dice que la entidad reportante se encuentra exonerada de parafiscales y aportes a EPS, y a continuación se relacionan los valores pagados y devengados por concepto de aportes a EPS, a pensión, a ARL y a caja de compensación familiar. En este caso, tal y como lo mencionamos en charlas anteriores, los pagos o abonos por estos conceptos se deberán de reportar en cabeza de las entidades beneficiarias de los pagos, es decir, de las respectivas EPS, fondos de pensiones, administradoras de riesgos profesionales o cajas de compensación familiar, incluidos el SENA y el Instituto Colombiano de Bienestar Familiar, los cuales no son aplicables en este caso en virtud de la exoneración a la que tiene derecho este contribuyente. Sin embargo, en este caso particular, este contribuyente estará en la obligación de reportar los valores devengados, puesto que no habría lugar a reportar valores efectivamente pagados en cumplimiento de lo establecido en el artículo 115-1, que establece que solo en materia de parafiscales los contribuyentes de renta obligados a llevar contabilidad podrán deducir los valores devengados. Por tanto, en materia de aportes a la seguridad social, esto es salud, pensiones y ARL, se tendrá que deducir lo pagado. En este caso, en tanto que este contribuyente no pertenece al régimen ordinario de renta, deberá de reportar los valores devengados por estos conceptos. Y en el formato 1001 tendría que distinguir en la columna de los pagos o abonos en cuenta deducibles los valores asumidos en su calidad de empleador, y en la columna de
pagos o abonos en cuenta no deducibles los valores retenidos a los trabajadores. Como podemos ver, en materia de EPS, y dado que el contribuyente goza de la exoneración respecto de los pagos al régimen contributivo en salud, en la columna de pagos o abonos en cuenta deducibles no habría lugar a reportar cifra alguna. Pero en la columna de pagos o abonos en cuenta no deducibles reportaría el valor devengado en cabeza de los trabajadores. Asimismo, en materia de pensiones, reportaría los 17 millones de pesos devengados, pero distinguiendo la parte asumida en calidad de empleador de la parte retenida a los respectivos trabajadores. En materia de aportes ARL y de caja de compensación familiar, tendría que reportar la totalidad de los valores devengados en la columna de pagos o abonos en cuenta deducibles. Asimismo, recordemos que en el formato 1004, estos contribuyentes tendrán que reportar bajo el concepto 8328 el descuento tributario por aportes al sistema general de pensiones a cargo del empleador. Y es así que bajo el código de este concepto y en cabeza de la respectiva sociedad administradora de las pensiones, reportaría el valor de los 12.750.000 que corresponde a la parte devengada de los 17 millones de pesos que asumió el contribuyente en su calidad de empleador, cifra que se la podrá tomar como descuento tributario en su declaración anual de impuesto unificado bajo el régimen de tributación simple. Finalmente, en este ejercicio 9 mostramos cómo debería de ser el reporte de las deducciones por contribuciones a educación de los empleados del artículo 107 rayados del estatuto. Recordemos que este artículo establece que los pagos destinados a programas de becas de estudios totales o parciales y de créditos condonables para educación establecidos por las personas jurídicas en beneficio de sus empleados o de los miembros del núcleo familiar del trabajador serán aceptadas fiscalmente, siempre y cuando se encuentren debidamente soportadas. Esta norma tampoco se reglamentó nunca durante el año grabable 2019. En caso de que el contribuyente haya optado por este beneficio, el reporte de esta situación planteada sería como sigue. El ejercicio establece que durante 2019 la entidad reportante pagó al Centro Universal Educativo con el NIT 999-999-999-1 la suma de 2.500.000 pesos como auxilio pertinente al programa de becas que se tiene con los trabajadores cuyo promedio sea superior a una calificación de 4.9. El valor pagado corresponde al valor del 90% del semestre del trabajador Juan Gabriel Montaner, con ese código de cédula que vemos allí, y se ha acordado que los auxilios por este concepto no son base salarial ni prestacional, pero sí son ingreso tributario en cabeza del contribuyente. De esa manera, la entidad reportante tendrá que informar bajo el código del concepto 5016 en el formato 1001 el valor de los 2.500.000 pagados en cabeza del Centro Universal Educativo, valor que se reportará en la columna de pagos o abonos en cuenta no deducibles, en tanto que esta cifra tendrá que incluirse como ingreso fiscal dentro del reporte 2276 por concepto de rentas de trabajo y en cabeza de este mismo trabajador Juan Gabriel Montaner. Asimismo, en el formato 1011 se tendrá que reconocer bajo el concepto 8296 que corresponde a deducciones por contribución a educación destinados a programas de becas de estudio totales o parciales el valor de los 2.500.000 y en el formato 2276 versión 2 se reportará este pago como parte del ingreso fiscal de este trabajador en la columna de otros pagos. Asimismo, deberá de certificarse en el formulario 220.